La revolución y el socialismo en Rusia. En las primeras décadas del siglo XX, Rusia vivió grandes transformaciones que comenzaron por una revolución, basada en las ideas del marxismo. Con la toma de poder por parte de los bolcheviques, en 1917, se inició la primera experiencia de sociedad socialista de la historia, que perduró hasta las últimas décadas del siglo. Rusia a comienzos de siglo. En 1900, Rusia era un imperio regido por el zar Nicolás II. Su poder era absoluto. Nadie podía ir contra su voluntad. Millones de campesinos, que constituían el 80% de la población, vivían en la miseria, mientras unos pocos nobles concentraban la mayor parte de la tierra. La industria apenas estaba desarrollada en algunas ciudades, como Moscú o San Petersburgo. Grandes extensiones del inmenso territorio ruso estaban despoblados y eran improductivos. En 1905 estalló la guerra con Japón y, poco después, la Primera Guerra Mundial. El ejército ruso, mal equipado, perdió la guerra con Japón y miles de soldados murieron en la Gran Guerra. Ante esta situación, se organizaron huelgas y manifestaciones pidiendo al zar paz y reparto de tierras. Algunos reclamaban, además, libertades para los súbditos y leyes que limitaran el poder del emperador. Las tropas del zar reprimieron de manera sangrienta las movilizaciones. Antes de la revolución, en las fábricas, los obreros protestaban y clamaban por cambios. En 1917, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin regresó de su exilio, decidió llevar adelante una revolución en Rusia. Lenin era marxista y, por lo tanto, no pretendía hacer reformas, sino transformaciones profundas. Según el marxismo, el capitalismo llevaba a una sociedad injusta, donde los burgueses oprimían a los trabajadores, adueñándose de la riqueza que ellos pronuncian. La solución para terminar con la injusticia era el socialismo, pero para lograr una sociedad socialista los obreros deberían tomar el poder de las armas, ya que los burgueses no lo entregarían voluntariamente. La lucha de clases era el único camino para alcanzar esta meta. Una vez en el poder, los trabajadores debían imponer un gobierno por la fuerza, la dictadura del proletariado, para evitar que los burgueses lo reconquistaran. Año revolucionario. Ante la presión de la oposición, el zar abdicó en febrero de 1917. Se instaló un gobierno provisorio, con el objetivo de elaborar una constitución. Entre sus integrantes había posturas muy distintas. Los más moderados querían instalar una república con un parlamento que limitara al poder ejecutivo y garantizaría derechos y libertades a los individuos. Los más radicales pensaban que era hora de la revolución socialista. Lenin era el líder del grupo radical. Los bolcheviques, aunque apoyaban al gobierno provisorio, trataban de fortalecer el poder obrero. Los obreros estaban organizados. Estos eran, para Lenin, la herramienta fundamental de la revolución. Pronto se integraron a ellos campesinos y soldados, cuya experiencia en la guerra los había vuelto contra el zar. En octubre de 1917, tras una tumultuosa reunión de representantes de los soviets de toda Rusia, los revolucionarios toman el poder. Los bolcheviques habían ganado la partida. Las primeras medidas del gobierno revolucionario fueron radicales. Se proclamó la reunión, se confiscaron tierras a la nobleza para repartirlas entre los campesinos, las fábricas quedaron bajo control obrero y muchos oficiales del ejército fueron sustituidos por simples soldados. Se decidió el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial, se separó la Iglesia del Estado y aprobó la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Los nobles y burgueses no aceptaron la revolución. Algunos núcleos contrarrevolucionarios se resistieron y se produjo una guerra civil que duró 3 años, 1918-1921. El Ejército Rojo Revolucionario organizado por León Trotsky derrotó al Ejército Blanco que, apoyo a Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Japón, pretendía devolver el poder al zar. En 1921, Lenin creó el Partido Comunista, también llamado bolchevique. Su objetivo final era lograr que los bienes fueran propiedad común sociedad. En 1922 nació la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Mientras que en 1930 las tierras conquistadas por el ex imperio ruso pasaron a integrarse a una liga de repúblicas socialistas. Rusia era solo una de ellas.